Muy buenas noches, me alegra compartir este espacio con ustedes, estimados aprendices de la ficha 3118298 del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software. Hoy vamos a centrarnos en una de las evidencias tal vez más interesantes del proyecto formativo, que es la entrega de los módulos integrados de una aplicación web. En esta sesión vamos a tratar de comprender con claridad qué deben entregar en esta evidencia, cómo deben entregarlo, qué criterios se van a evaluar, ¿sí? Qué relación tiene pues esta evidencia con la arquitectura MEAN y cómo organizar técnicamente todos los elementos del proyecto. El objetivo es que al finalizar ustedes tengan confianza y claridad sobre el producto que deben presentar. Les invito a participar activamente, a compartir sus dudas y pues a aprovechar cada aplicación o cada explicación, ya que pues este conocimiento es clave para dominar el desarrollo de interfaces interactivas, de API REST y de bases de datos modernas. Este es un escenario perfecto para aprender haciendo y construir juntos pues una aplicación web completa. Veamos inicialmente el cronograma de evidencias o de actividades. Dice que para la semana comprendida entre el 7 y el 13 de abril se debe desarrollar una evidencia de producto. Como les digo, la construcción pues de aplicaciones web es un proceso que integra tanto el backend como el frontend y pues que requiere comprender cómo interactúan tecnologías modernas para crear soluciones completas, soluciones que sean dinámicas y escalables. Hoy vamos a centrarnos entonces en esta evidencia correspondiente a los módulos integrados de una aplicación web. Veamos entonces nuestra material de formación. Recordemos lo que veníamos trabajando nosotros en la semana inmediatamente anterior. Aquí habíamos empezado a trabajar este material de formación, donde pues a pesar de que ya lo socializamos en nuestra última sesión, ustedes ya tuvieron también el tiempo y la oportunidad pues de revisar más detalladamente este material. Aquí explicaba qué era un backend, qué era el frontend, ¿sí? Cuáles son sus diferencias. Luego, el primer parte de este material de formación explica cómo construir ese backend de una aplicación web. Recordemos nosotros que hicimos también aquí un ejercicio práctico en el cual estábamos desarrollando, ¿sí? Y que se basaba en la construcción de un proyecto utilizando esta arquitectura MEAN, que pues es un conjunto de tecnologías modernas que permite crear aplicaciones web completas, integradas y funcionales, tanto del lado del servidor como del lado del cliente. Este conjunto de herramientas está conformado básicamente por MongoDB, que actúa como esa base de datos no SQL. Utilizamos también Express, que nos permite gestionar rutas y servicios del backend, y Node.js, que nos sirve como ese entorno para ejecutar JavaScript fuera del navegador, ¿sí? Directamente en el servidor. Dentro de este conjunto de herramientas, pues nos hace falta implementar el framework de Angular, ¿sí? Los anteriores, tanto Mongo como Express y Node, pues hacían parte del back. Para el frontend vamos a utilizar entonces Angular, que se va a encargar de la capa visual y la interacción pues con el usuario. Trabajar con esta tecnología o con este stack de herramientas nos va a facilitar construir aplicaciones escalables y profesionales.
muy similares a las que se desarrollan actualmente en la industria. Durante este proceso, pues la idea es que ustedes puedan entender cómo se estructura este tipo de proyectos, desde la configuración del entorno hasta la creación de servicios, la creación de controladores, la creación de rutas, de componentes y pues obviamente las vistas. Todo esto con seguridad fortalecerá sus competencias como futuros desarrolladores de software. No sé si alguno tenga alguna pregunta hasta este punto, alguna duda. No, pero por Por el mi momento parte, no. no. Bien, haciendo un breve repaso de lo que se hizo en la última sesión con la instalación y la configuración de las herramientas de Node.js. Recuerden que en la sesión anterior dimos el primer paso en la construcción del sistema, ¿cierto? Empezábamos por la creación del backend. Yo por aquí tengo abierta el proyectico que habíamos empezado a crear, ¿sí? Donde estaba pues configurado todo el back. Aquí teníamos pues una carpeta principal. Dentro de esa carpeta, después de haber hecho una serie de instalaciones, íbamos organizando como tal toda la estructura. En- para cuando iniciamos la creación de ese back, para ello pues organizamos la estructura general del proyecto siguiendo unas buenas prácticas de arquitectura y de orden. ¿Sí lo recuerdan? Es un ejemplo, digamos, siguiendo los pasos que están descritos dentro de esta guía, solamente pues que aquí lo hacían con una aplicación para la gestión de empleados y pues nosotros hicimos el ejercicio directamente para la creación de un login, ¿sí? Que teníamos unos usuarios y pues eh, los pasos que se siguieron fueron exactamente los mismos que están acá, sencillamente pues cambiaron fue de nombre las carpetas y eh, la gestión como tal. Aquí se hace una gestión de empleados, nosotros lo hicimos pues con una gestión de usuarios para el registro. Bien. Em, dentro de toda la organización creamos pues unas subcarpetas. Esas subcarpetas contienen toda la lógica del servidor, ¿cierto? Veíamos nosotros por aquí unas carpeticas donde teníamos los controladores, teníamos los modelos, teníamos las rutas, ¿cierto? Creamos también un script para la configuración de la base de datos y nuestro archivo .js, el index o la .js, el archivo principal del servidor, que es a través del cual pues se va a iniciar eh, a leer como tal esta pequeña aplicación o este pequeño backend. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? En los controladores teníamos, bueno, primero iniciamos con los modelos, que fue creando la estructura como tal de la base de datos. Bueno, también recuerden que usábamos una base de datos MongoDB. Esta lo utilizamos pues como base de datos no relacional. Aquí me creaba una base de datos con el nombre de DBLogin y creamos un usuario, hicimos pues parte del CRUD. Recuerden que creamos un usuario, lo listamos y probamos el inicio de sesión utilizando una herramienta para test o para pruebas de la API que se llama
Postman, ¿sí? Aquí teníamos nosotros toda la colección que damos para crear un usuario, para loguearnos y para listar los usuarios. Si quiere, podemos nosotros recordar, pues teníamos también las URL para podernos conectar hacia esa API. Aquí creamos, por ejemplo, el usuario 1, que es el que tenemos actualmente en la base de datos. Si nosotros creamos un segundo usuario, por ejemplo, usuario 2, asignamos, pues puede ser una contraseña diferente. Y si la enviábamos, bueno, no hemos inicializado el backend. Por eso es que nos generó allá un errorcito. Si nosotros inicializamos aquí el backend, recuerden que para eso utilizamos el comando de node app.js. ¿Por qué? Porque este archivo principal se llama app.js. Si le colocamos otro nombre, pues lo vamos a reemplazar por ese nombre del archivo. Inicializamos el backend. Dice que se inicializó de manera correcta, MongoDB conectado correctamente. ¿De dónde sale eso? Recuerden que cuando configuramos aquí la conexión a la base de datos, también configuramos un mensaje, ¿sí? De confirmación si se establecía la conexión. En caso tal de que tuviera un error, pues me mostraba también un mensaje diciendo que se había ocurrido algún error. ¿Listo? Entonces, por eso es que tenemos este mensajito acá. Ya tenemos entonces inicializado nuestro back. Si nosotros validamos ahora sí la Postman, le damos a enviar. Nos mostró aquí, esto está corriendo en el puerto 3000, aquí que me dice que en cuál lo ejecutó. Es que aquí pasó algo, que pasó, se detuvo y se está ejecutando también en el puerto 3000. Dice que hay un error en la posición 59 de la línea 3. ¿De qué archivo? Mm, Revisemos las URL. Lo otro que no valía aquí es que estuviera activa la conexión. Así la conexión está activa. Sin embargo, vamos a detenerla, desconectar, nos conectamos nuevamente a la base de datos. De pronto necesitaba alguna actualización. A ver, probemos ahora nuevamente si nuestro Postman, crear un usuario, usuario 2, enviamos. Mm, Bueno, tal vez el error es mío. Aquí me faltó una comilla, ¿sí? Guardamos, enviamos. Y ahora sí me creó el usuario. Me confirma a través de un mensaje que el usuario fue registrado correctamente. Si consultamos o listamos los usuarios, tenemos entonces tanto el usuario 1 como el usuario 2 que acabamos nosotros de crear. Y si regresamos a la base de datos, ¡pum!, en la base de datos y actualizamos, vemos que tenemos también ya el usuario 1 y el usuario 2. ¿Listo? Hasta ahí era todo lo que habíamos creado a través del back, es decir, habíamos creado esa API y para poder llegar hasta acá, pues recordemos que
seguíamos una serie de pasos, ¿cierto? Para poder crear inicialmente esa estructura, inicializábamos nuestro proyecto mediante este comando de npm init para inicializar el proyecto de Node.js e instalar las dependencias necesarias. Luego desarrollábamos o configurábamos el archivo principal, el index.js. Bueno, antes de eso hacíamos también la instalación de Express mediante este comando. Luego sí configurábamos nuestro archivo index.js, el cual pues funciona como la entrada del backend, ¿no? Allí configuramos pues Express, configuramos la conexión a la base de datos y las rutas del sistema. Además, también configuramos el archivo package.json, que es el que tenemos aquí por fuera, donde pues definimos las dependencias, los scripts, ¿cierto? Y los metadatos del proyecto. Posterior a eso, hacíamos la configuración y la instalación de MongoDB. Configuración y la instalación de la base de datos de MongoDB, donde pues, se crea la conexión a la base de datos utilizando Mongoose. No, vamos acá, utilizamos entonces Mongoose, instalamos y activamos para la gestión de los datos, creamos pues también esa base de datos llamada db-logi y nos aseguramos pues de que estuviera corriendo correctamente en el puerto por defecto, ¿sí? Que el puerto por defecto en el cual se ejecuta Mongoose es el puerto 22017. ¿Y cómo sabemos eso? Recordemos que cuando nosotros ingresamos a la aplicación y tenemos en ejecución nuestra base de datos, aquí él nos muestra, se me perdió, él nos muestra el puerto en el cual está ejecutándose, el puerto local en el puerto 22017. Por eso es que aquí tenemos configurado ese puertico. Luego definíamos las rutas del proyecto. Aquí en la carpeta routes, en el fichero out.routes, creábamos pues y definíamos las rutas de la API REST, ¿cierto? Donde importábamos pues Express e importábamos el módulo de router, configurábamos o definíamos estas tres primeras rutas que fueron las que dejamos listos. Recuerden que el compromiso de ustedes era terminar ese CRUD, ¿cierto? En el cual podían o debían diseñar las siguientes rutas en las cuales se pudiera consultar un usuario por un ID, se pudiera actualizar y se pudiera eliminar ese usuario. Posterior a eso creamos el modelo en este fichero user.js, donde definimos la estructura de los datos que se van a almacenar en la base de datos. Y por último, pues desarrollamos los controladores y las pruebas en Postman, ¿sí? Creamos los controladores para encapsular la lógica del negocio, donde hacemos las peticiones GET, peticiones la petición GET para listar los usuarios y la petición POST para poder crearlos y inicializar la sesión. Aquí falló porque muy seguramente estos datos son diferentes. Hemos colocado aquí un usuario 2 con la contraseña, creo que era esta. Y me da un inicio de sesión exitoso. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta?
Esto fue un recorderis de lo que hicimos la sesión pasada. No, señor. Esto es lo más de lo mismo, bueno, lo que ya les expliqué allá con el ejercicio. La idea es que a partir de hoy o en la sesión de hoy completemos este proyecto incorporando o integrando esos módulos. Ya tenemos el back, ahora vamos a construir el front y lo vamos a integrar con esa base de datos o con ese back que ya tenemos construido, con esa API. Dice aquí la documentación que, bueno, aquí básicamente nos vamos a enfocar en crear una interfaz, ¿no? Una interfaz gráfica, una interfaz sencilla que permita registrar, en este caso, los usuarios de ese login. Básicamente, aunque va a ser la única vista, pues realmente vamos a tratar de aplicar, hacer uso, de poner en práctica eh, las buenas, bueno, de poder aplicar las buenas prácticas de diseño y de organización del código. Lo primero que vamos a hacer acá, y recuerden que según la estructura main, ya tenemos Mongo, tenemos Express y tenemos Node, solamente nos hace falta configurar, instalar y configurar Angular, que es ese framework que nos va a permitir crear interfaces gráficas, ¿sí? Dice la guía también que lo primero que tenemos que hacer es, bueno, una instalación y la configuración de Angular JS. Para eso dice que debemos utilizar este comando. Vamos a copiarlo. Me devuelvo aquí al proyectico en Visual Studio Code. Fíjense que aquí tenemos esta carpeta principal, Node CSRC. Vamos a crearnos entonces una nueva carpeta. Si tengo por aquí el explorador abierto donde tengo la carpeta de back, vamos a crearnos, bueno, vamos a crear una nueva carpetica al mismo nivel de este back, que es el que tiene pues la configuración del back, pero donde vamos a configurar el front. Entonces, como vamos a utilizar Angular, Angular dice en su documentación, y como lo dice también aquí en el material complementario, que debemos instalarlo. Vamos a instalar primero ese framework. Entonces, estando directamente aquí tengo en ejecución, aquí está en ejecución el back, lo voy a detener por ahora. Y vamos a instalar entonces Angular directamente en la carpeta principal. La carpeta principal se llama 31.18.298, es decir, que me voy a devolver aquí un nivel hacia arriba, ¿sí? No dentro del backend, sino en la carpeta principal del proyecto. Ahora sí podemos pegar el comando que nos dice npm install con la banderita G de global, Angular y a través de la interfaz de línea de comando. Enter. Él empieza a hacer su instalación. Esto pues se va a demorar un par de minuticos. Mientras tanto, pues les voy a tratar de resumir o de contar así por encima qué es lo que está haciendo acá. Al ejecutar el comando Angular CLI, él aquí vamos a ver ahorita que nos va a hacer una serie de preguntas, una configuración. Bueno, aquí ya terminó de hacer la instalación. Dice que instaló 67 paquetes. Y si nosotros observamos, no tenemos ningún cambio,
¿sí? Por ahora todo sigue absolutamente igual. El siguiente paso, ¿qué es? Ya tenemos instalado Angular. El siguiente paso, ¿cuál es? Poder crear nuestro proyecto. Se crea a través del comando ng-new y el nombre de la carpetica o del proyecto que nosotros pues queramos bautizar. En este caso le dieron el nombre de frontend. Nosotros vamos a utilizar, siguiendo la misma estructura, vamos a decirle ya no backend, sino el frontend Angular. ¿Listo? Entonces, estando en la raíz del proyecto, que es esta carpetica, dice aquí que debemos digitar ng, new y el nombre del proyecto. Vamos a decirle que es frontend Angular. Ng new frontend Angular. Es lo mismo que nos está indicando acá. Ng new. Y esto sí es pues opcional, no, sino ese es el que varía. El comando realmente es ng new más el nombre de la carpeta o del directorio en el cual vamos a crear o configurar todo nuestro front. Enter. Aquí inicialmente pues nos solicita que una especie pues como de configuración. Lo primero que nos está diciendo o nos está preguntando es que si deseamos qué tecnología para estilos vamos a utilizar. CSS Vanilla o CSS puro. Tenemos la opción también de utilizar Tailwind, de utilizar Sass y de utilizar Less a manera de práctica. En este caso voy a utilizar Tailwind, es decir que me ubico en este espacio, le digo que utilice Tailwind como hoja de estilos. En este espacio sencillamente nos está preguntando que si deseamos compartir los datos de forma anónima con Google, ¿sí? Si los datos del proyecto pues no son privados, se recomienda compartir la información, ya que pues esto puede ayudar tal vez a mejorar el ecosistema de Angular, a permitir pues que Google recopile métricas sobre el uso de esta herramienta. Sin embargo, el proyecto, vamos a considerar que es siempre que tenemos un proyecto privado que contiene información sensible, lo mejor es pues no compartirlo, ¿sí? Los datos para proteger la privacidad del proyecto y su seguridad. Para esto, entonces, fíjense que aquí me dice que conteste sí o conteste no, una Y o una N. En este caso voy a presionar la N para no aceptar compartir esos datos. Y por último, pregunta que si vamos a utilizar algún agente de inteligencia artificial, como Cloud, como Cursor, como Gemini. En este caso no voy a utilizar ninguno, entonces dejamos la opción que viene por defecto, que es No. Y él comienza a hacer entonces esa instalación de esos paquetes. En algunas versiones de Angular pueda que pregunte si se quiere activar. Vamos a ver si aquí sale la opción. Si no, pues si llega a salir la opción, van a indicarlo nuevamente con la letra N, que no. Este proceso pues va a tomar unos momentos, unos minutos, mientras se crean los archivos y se instala pues las dependencias. Listo, mientras esto termina ahí, revisemos por aquí el material o el material de estudio. Luego dice que después de haber instalado o haber creado el proyecto,
pues vamos a tener aquí una estructura donde va a tener pues también una serie de carpeticas. Dentro de esas una nueva que se llama Node Modules. Vamos a tener la carpeta principal, que es la de las rutas, source o el SRC. También se va a crear un nuevo package, ¿sí? Y pues diferentes scripts. Y para poder ejecutar, después de que se instale todo, debemos utilizar este comando que es ng-serve. Si todo funciona, si todo quedó bien configurado, pues nos va a levantar este servicio también en un puerto local, que es el 4200, el que viene por defecto. Cuando nosotros digitamos esta dirección local dentro del navegador, pues vamos a ver un diseño muy similar al que tenemos aquí en la imagen. Revisemos si ya terminó. Efectivamente ya terminó aquí de instalar. Una instalación satisfactoria. De pronto pues algunos warning que no afectan para nada la instalación. Listo. Para poder, bueno, revisemos acá que tenemos la carpeta estamos en back, no, bueno, tenemos que subir un nivel. Va a tocar venir a abrir aquí un nuevo proyecto, una ventana, y dentro de esta sí vamos a abrir nuestro proyecto, abrir carpeta. Dice que estaba en el escritorio, que está dentro de la carpeta 311898, y aquí tenemos el frontend con Angular. Bueno, me voy a quedar en la carpeta general únicamente para no estar abriendo dos. Sé qué será esto. Listo, aquí tenemos el backend que ya está configurado y tenemos el frontend. Aquí entonces está la carpeta que les decía, lo que veíamos ahí en la imagen, el SRC. Teníamos también pues el package.json, donde tenemos también las dependencias, donde tenemos también pues toda la configuración de este proyectico. Para poder ejecutarlo, entonces debemos ingresarnos. Vamos a abrir aquí la terminal. Estamos en la raíz, en la carpeta principal, que es la 3118.298. Así se llama la carpeta principal. Vamos a ingresar entonces a la carpeta del frontend. Entonces damos cd frontend -angular. Y cuando estamos dentro de la carpetica, ahora sí podemos inicializar el servicio. Recordemos que se inicializa con el comando ng-serve. ng-serve. Enter. Empieza a construir como tal esa servidor local, y como nos indica la documentación, dice que se está ejecutando en el puerto 4200. ¿Listo? Entonces, si abrimos un navegador, una ventanita del navegador, podemos irnos por acá al localhost en el puerto 4200. Vemos que efectivamente se quedó bien instalado, quedó bien configurado, y tenemos esa ventanita de bienvenida o de inicio, que es la que cuenta pues Angular. De pronto difiere un poquito con esta que tenemos acá, pero es por las versiones. De pronto cuando hicieron este tutorial pues había una versión diferente, y una versión pues más antigua, ¿no? Y los estilos pues varían un poquito, pero realmente estos son los últimos colores de Angular. ¿Cómo podemos nosotros comprobar que esto hace parte de nuestro proyecto? Si revisamos aquí en Visual Studio Code y nos vamos aquí a la carpetica SRC del frontend y nos vamos al archivo index.html, fíjense que él nos dice que tiene un nombre, un título de
de la pestaña, que es Frontend Angular. Él no se lo inventó. Él sencillamente tomó como referencia el nombre que nosotros le dimos al proyecto cuando creamos aquí cuando le dimos el comando para inicializarlo. ¿Se acuerda que le dimos Frontend Angular? Por eso es que lo toma acá. Lo podemos cambiar. Por ejemplo, vamos a colocarle aquí AXO 3118.298, que es la ficha de ustedes. Si guardamos y volvemos a la ventana donde estábamos trabajando, ya no necesitamos actualizar, él lo hace de manera automática. Vemos que pues también cambió el título de la pestaña. Estos son textos que vienen, digamos que de manera por defecto, son textos que vienen pues de ejemplo, hola y el nombre del proyecto. Si queremos seguir haciendo la comprobación, entonces vemos que en el archivo principal, en el index.html, Angular trabaja pues por módulos, ¿no? Por componentes. Aquí tenemos un componente que es el app root. Si nosotros buscamos dentro de la carpeta app, vamos a encontrar aquí un script.html que se llama así, app.html. Si picamos sobre ese archivito, fíjense que tenemos pues toda la configuración, todos los estilos propios de ese ejemplo que viene con Angular, todos los estilos. Todos estos son estilos y aquí encontramos, aquí finaliza y aquí encontramos entonces los textos que estamos viendo allá. Si seguimos bajando, vamos a encontrar por aquí la palabra que decía hello. Si la cambiamos por hola, aquí lo que está haciendo es una interpolación, ¿no? O sea, está llamando, no está utilizando directamente el nombre del proyecto, sino que lo está jalando de alguna parte mediante esa variable. Pero si guardamos aquí los cambios y volvemos a la ventana del navegador, fíjense que ahora ya tenemos esa palabra en español. Si nos siguen quedando dudas, por ejemplo, cambiemos esta otra última opción que está en español, perdón, en inglés, pasémosla a español. Fíjense que es la misma que tenemos acá. Entonces, aquí vamos a colocarle, por ejemplo, felicitaciones. Usted está ejecutando una app en Angular. Felicitaciones. Guardamos, volvemos al navegador y quedó aquí mal escrito. Ahora sí, ¿sí? Entonces, ya no nos queda ninguna duda que la configuración o la instalación de Angular quedó bien hecha. Ya de aquí en adelante, pues es volver a recordar o retomar esos conocimientos que adquirimos hace algunos meses atrás con el manejo de las etiquetas HTML y CSS. No sé si tengan alguna pregunta hasta este punto. Sergio, Milena o José. No, señor. Bueno, si seguimos aquí con la documentación, aquí nos dice que debemos crear pues una serie de componentes, de modelos, de servicios, ¿sí? Así como lo hacíamos con el back. Están también cada una de las instrucciones, ng, generate, la sede de componente. En este caso, pues están creando un componente que se llama empleados, una clase o un modelo que se llama empleado y un servicio para empleados. Nosotros lo vamos a hacer como estamos trabajando es con usuarios, ¿sí? Porque tenemos ese login. Para nosotros los empleados, perdón, en este caso lo reemplazamos por usuarios, la palabra empleados, si queremos crear esos tres componentes. Bueno, pero antes de pasar allá, pues
Voy a eliminar todos estos, todo esto. Solamente me voy a quedar aquí voy a borrar todos los estilos. Por ahora eliminemos todos los estilos. Solamente me voy a quedar con esta partecita del main. Pero del main solamente me voy a quedar con esto, lo voy a quitar. Este otro div que tiene, bueno, son todos los títulos. Esto también lo voy a eliminar. Solamente me voy a quedar aquí con un H1, un título que decía, o creo que ya lo borré. Ah, no importa, eliminemos todo esto. Aquí podemos crear nuestra estructura básica de HTML, HTML5, ¿cierto? Donde podemos colocarle aquí dentro del body, por ejemplo, un H1 que diga, hola, esta es mi primera app con Angular. Guardamos, volvemos aquí a la ventana del navegador. Obviamente ya no eliminamos todo ese texto, también eliminamos los estilos, por eso es que pues no tenemos aquí ningún estilo, pero sí sabemos que nos está funcionando con el texto que estamos colocando adentro. Podemos crear entonces ahora sí los diferentes componentes dentro de la carpetica app. Vamos a crearnos entonces el componente, el modelo y el servicio. El componente, el modelo, la clase y el servicio. Para el componente entonces utilizamos ng, la letra G y la letra C de componente. Ahí está abreviado. Aquí tuvimos voy a crear aquí una nueva terminal para no detener esta ejecución. Terminal, nueva terminal. Validemos que estemos dentro de la carpeta del frontend, ¿no? Fíjense que estoy en la raíz, en la carpeta principal, entonces, vale, cd, ingresar la carpeta frontend, Angular. Ahora sí, el comando es ng, la letra G de generate, la letra C de component, y voy a crear un componente que se llame usuarios. Pero para hacerlo de manera organizada, voy a decirle que me cree una carpeta que se llame components o componentes. Y dentro de esa carpeta sí me cree una subcarpeta que se llame usuarios. ¿Listo? ng generate component, que me cree una subcarpeta donde voy a dejar todos los componentes de los usuarios. Damos un enter. Me creo entonces 4 archivitos, un .ts, un spec.ts, un usuarios.ts, un usuarios.css y un usuarios.html. Si revisamos aquí en la estructura, vemos que dentro de app, entonces tenemos componentes y dentro de componentes tenemos usuarios y son estos 4 archivitos. La misma lógica de la misma manera vamos a crear entonces los modelos, la carpeta o el espacio para los modelos y para los servicios. Entonces podemos volver aquí
la estructura es la misma, lo único que cambia es el componente que voy a crear. Aquí ya no es un componente, sino va a ser un servicio, ¿sí? Lo podemos colocar de esta manera, con letras completas, o si lo quieren hacer de manera abreviada, solamente coloquen las iniciales. La G de Generate, la S de Service, en una carpeta ya no está en la carpeta componentes, sino lo vamos a crear en la carpeta models o modelos, si la quieren colocar en español, y el modelo de usuario. Enter. Listo, ya lo creo. Y por último voy a crear la clase. Aquí los invertí, el servicio debía estar dentro de servicios. Perdón. Voy a eliminar este modelos. Eliminar. Listo. Ahora sí, las clases o modelos lo voy a crear dentro de la carpeta clases, dentro de la carpeta modelos, perdón. Y el servicio sí va a ir dentro de una carpeta service. Servicios. Ya tenemos entonces la estructura. La carpeta componentes, donde voy a tener los componentes del usuario. La carpeta modelos, models o modelos, donde voy a tener las clases que vamos a crear y, por último, servicios, donde vamos a tener solamente los servicios. ¿Listo? Es exactamente lo mismo que hice acá. Mira, aquí está la estructura. Aquí algo diferente es que cuando crearon los componentes en esta versión, cuando crearon este tutorial, pues en ese entonces se creaba o le adicionaba la palabra components a cada uno de los componentes, ¿sí? Aquí sería usuarios.components.css, usuarios.components.html. Fíjense que son los 4 archivos: CSS, HTML, spec y el .ts. Son los mismos 4 que tenemos acá, solamente que actualmente está en los 4. Actualmente ya no crea, ya no, en la nueva versión, pues ya no le adiciona ese component, ¿no? Usuarios.component. Eso ya lo omite, esa es la diferencia de lo que está acá. Luego dice aquí que se debe incorporar el Materialize para los estilos a ese proyecto web. Aquí lo hacen con Materialize a través de una CDN. Básicamente lo que se debe hacer es ingresar pues, al sitio oficial de Materialize. Si buscamos aquí Materialize, podemos ingresar aquí a la documentación, al sitio oficial de Materialize. Aquí tenemos el inicio, utilizando únicamente esta CDN. Solamente es venir a copiar esta línea, script, completica toda esa línea de código, la copian, se vienen a su proyecto en el archivo principal, es decir, en el index.html. Fíjense que aquí la CDN está después de la etiqueta link, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí puede ser, bueno, no importa dónde lo coloquen mientras esté dentro del head, pero generalmente se acostumbra a colocarlo acá. Copian ese CDN, guardan. Si validamos aquí en nuestro proyecto, pues sigue funcionando y ya tendrían ustedes la forma de poder insertar estilos mediante el Materialize. Esa es una opción.
yo realmente pues, no acostumbro a trabajar con Materialize. Yo siempre sugiero que se trabaje con una que se llama Tailwind o Bootstrap, cualquiera de esas dos. Funcionan de la misma manera. Vamos a hacer aquí el ejercicio con Tailwind. Buscamos a tailwind.css, ingresamos al sitio oficial. Aquí podemos buscar también la CDN, iniciar, correcto. Podemos hacer la instalación a través de la CLI, pero pues digamos que solamente sin tener que hacer ninguna instalación, sencillamente yéndonos aquí a esta opción donde dice Play o iniciar con CDN, lo mismo. Fíjense que es exactamente lo mismo, solamente que la CDN cambia. Esta es para Tailwind. Podemos copiar toda esta línea, solamente esa línea, no hay necesidad de copiar nada más. Nos venimos aquí al proyecto, quitamos la que hayamos puesto de Materialize y ponemos la de Tailwind. Guardamos, el proyecto se sigue ejecutando sin problema. Podemos revisar aquí el navegador y pues él se sigue ejecutando. ¿Listo? ¿Cómo podemos saber si está tomando o no esa configuración? Vamos a coger por aquí una clase de Tailwind, ¿sí? Que ya vienen predefinidas. Estos son preformateados. Vamos a copiarnos toda la clasecita donde le da un tamaño al texto, le da como una negrilla a la fuente y un subrayado, underline. Entonces la podemos pegar aquí en nuestro proyectico, donde tenemos nosotros nuestro texto que decía hola. Pegamos aquí la clase, guardamos, podemos volver a la ventana del navegador. Si actualizamos, entonces vemos que ya se le están aplicando esos estilos. Bien. Si hay algo que no estén entendiendo o que de pronto esté yendo muy rápido, porfa, me dicen, ¿listo? ¿Por qué recomiendo yo trabajar de pronto con Tailwind? Tailwind, fíjense ustedes que tiene, digo la ventana de Tailwind. Tailwind tiene unos ejemplos o tiene ya unos templates, unos kits. Entonces, si van aquí a buscarse plantillas, son plantillas que ya han sido creadas directamente por Tailwind. Entonces, cuando no se tiene pues como mucho habilidad en desarrollar aplicaciones o interfaces de usuario desde cero, pues podemos valernos de estas plantillitas. Si nos vamos aquí por kit de interfaces de usuario, podemos buscar aquí en templates. No, es aquí, en bloques de UI. Fíjense que ya existen unos modelos ya diseñados. Obviamente, pues son muy genéricos, ¿no? Para una aplicación ya, pues, profesional o que nos estén pagando, pues de pronto dejarlo tal cual está acá, pues va a quedar muy igual a muchas aplicaciones porque son plantillas que ya existen. Pero pues, para iniciar y para poder hacer este ejercicio de manera un poquito ágil, nos sirve perfectamente esta estos estilos. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, secciones de páginas completas, eh, como bueno, un giro, una sección como de bienvenida, ¿sí? Diferentes secciones. Vamos a buscar por aquí, por ejemplo, una donde tengamos un header, un encabezado.
Algunas de ellas pues son de pago, ¿no? Por ejemplo, esta. Esta, si la queremos utilizar, pues nos tocaría pagar. Pero hay unas que son gratuitas. Por ejemplo, esta primerita. Tenemos también, por ejemplo, para poder colocar, busquemos el de login, que es el que nos interesa a nosotros. Formularios, de pronto por acá, layouts, inputs, este, un sign-in and registration. Iniciar sesión y registrarse. Mírenlo, aquí ya está todo el modelito. Voy a, aquí tenemos una vista previa o podemos alternar entre el código o la vista previa. Voy a pasarme al código. Esto es todo el código que necesitamos. Si quieren seleccionar todo, sencillamente le dan clic acá sobre este icono que dice, bueno, no dice nada, pero es el de copiar. Ha sido copiado. Venimos a nuestro proyecto en Visual Studio Code y en la carpetica principal, que es este título que tenemos acá, voy a eliminarlo. No voy a dejarlo para ahora. No, quitémoslo para que no se vaya a ver feo. Pegamos todo ese código que traíamos allá, guardamos. Si nos vamos a nuestro navegador, fíjense que ya tenemos ese diseño. ¿Sí? Este, por ejemplo, bueno, dice que mm, pues es una prueba, ¿no? Solamente por 14 días. Existe otra página también que nos facilita templates o plantillas de Tailwind que se llama, esta se llama Tailwind Blocks. Se me escapó ahorita el nombre. Pues Tailwind Blocks, esta, efectivamente. Ah, pero es la misma, no. Esto no es. Esta Tailwind Blocks. Ujú. Donde también encuentran ustedes diferentes diseños ya hechos que se pueden personalizar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este, miro, antes de pasar allá, fíjense que esto está en inglés, pero si nosotros venimos aquí a Visual Studio Code y buscamos ese texto, email, aquí podemos pasarlo a español, electrónico. Eh, y en lugar de que diga inicia, colocamos inicio de sesión. Y donde está el campo de nombre o password, tal vez ese. Vamos a colocarle contraseña, clave, como la quieran colocar. Y aquí olvidó su contraseña. Otra palabra está en inglés. La podemos cambiar acá. Bueno, iniciar una prueba por 14 días. Mm, not a member. No está registrado. Chucutun, chucutun.
Creo que no hay más palabras en inglés. ¿Ven ustedes alguna otra? Así esta. Sick in. ¿Qué significa sick in? Iniciar o entrar. Botón. Más bien, ingresar. Es más. Ingresar. Es más exacta la traducción. Creo que no hay más palabras. Sí, démosle como lo oye. Guardan y ya tienen ustedes esto en español, todo en español. Bueno, esto no es una prueba por 14 días, sencillamente es el texto que dice ya por 14 días, porque si yo le doy clic acá donde me lleva esto. Ah, listo. No es que tenga, no es que esta plantilla la puedan usar por 14 días, sencillamente es el texto que viene acá de la plantilla. Ustedes lo pueden cambiar por cualquier otra cosa. Por ejemplo, no está registrado, registrarse. Listo. No está registrado, regístrese aquí o registrarse. Listo. Ahora sí veamos la otra opción que les estoy brindando, que es la del Winblocks. Por ejemplo, aquí busquemos un header, un encabezado. Aquí vean, aquí hay varios, el que quieran elegir. Voy a hacerle con este lo mismo. Aquí hay una opción que dice ver código. La pueden copiar. Debe haber un botón también que diga copiar. Aquí copiar tu clipboard. Venimos aquí a nuestra a nuestro proyecto. Puede ser al inicio como es el encabezado. Lo pegamos ahí. Ah, pero esto trae un header. Ah, sí, ahí está bien. Ahí está bien, ahí está bien. Guardamos. Y ya tenemos entonces un encabezado. ¿Listo? Esto está en inglés, pues está lo mismo. También lo pueden ustedes aquí personalizar. Aquí, por ejemplo, puede decir, no sé, eh, inicio. Esto se puede llamar algo así como contáctenos, servicios. Eh, ¿Qué otra sección puede haber? No sé, ventas tal vez, o más bien, eh, carrito de compras. Y por aquí coloquémosle el contactos. Aquí pueden colocarle ustedes el nombre de su proyecto. Mm, Tal vez no hay más palabras. Los colores también los pueden cambiar. Este logotipo lo pueden cambiar, miren. Esta opción del botón está en inglés, colóquenla en español.
pero los colores también los pueden cambiar aquí directamente. Por ejemplo, esto tiene un color, bueno, cambiemos este lila. Si ustedes le dan doble clic, bueno, no lo cambia directamente, ahí no muestra la paleta de colores, pero fíjense que esto tiene una clase que se llama PG Índigo 500. El color que le estaba aplicando es ese, el color índigo. Si ustedes vuelven aquí a la página principal de Tailwind, aquí en Tailwind, en la página principal, pueden encontrar la documentación, está la instalación, están los colores, tienen toda una gama de colores. Por ejemplo, si quieren cambiarle a un color como, bueno, estos son colores azules, con degradados, vean. A ver, a manera de ejemplo, busquemos aquí un color. Voy a hacer uno de estos, el pink. Pink es el nombre del color y la tonalidad. Un color, pues, eh, claro a un color oscuro. Entonces vamos a tomar el pink, por ejemplo, con 600. Pink 600. Entonces fácilmente vengo y cambio aquí índigo por pink y el valor de 600. Guardamos y ya le cambiamos el color a ese logo, a ese logo. Si quieren cambiar el color a este texto, pues también de la misma manera, no es sino que vengan y ubiquen aquí los textos, que son estos. Esos tienen un color blanco. Podemos colocarle un color, por ejemplo, rojo, denso. Guardan. Aquí si no cambiaron. No, tal vez el color de los textos no es allá, sino es acá. El encabezado header es el que tiene ese grisecito. Entonces cámbielo, por ejemplo, por red. Ahora sí. Y de esa manera pueden ir ustedes personalizando. Si quieren ubicar también, por ejemplo, aquí a mí me gusta mucho este de Tailwind Blocks. Si quieren buscar, por ejemplo, también un pie de página, miren, hay muchos estilos ya prediseñados. Steps, Static, Piercing, Giro, Header, Gallery, el footer. Miren, aquí uno sencillito de este chiquito, muy sencillo. Lo copian, se vienen a su diseño. Este pues va a ir al final, obviamente, porque es un pie de página, un header. Lo colocan aquí antes de cerrar el body. Guardan y ya tienen el header. Personalícenlo para que no se vea pues como tan eso. Ya dice 2020. Coloquen entonces el año actual. Tailwind Grade aquí 2020. Voy a colocarle 2026. Desde Tailwind voy a colocarle análisis y desarrollo de software. Van haciendo ahí ustedes bonito. ¿De acuerdo? ¿Preguntas?
¿Difícil? ¿Complicado? Vale, Milena. ¿Interesante o muy aburrido? Bueno, aquí les dejo entonces también este material. Ya aquí lo único que resta, ya hicimos lo más difícil, ya lo único que resta aquí es que ustedes validen, es decir, como ya tenemos este backend, ¿sí? La idea es que se pueda consumir esta API, que si yo tengo aquí, el usuario aquí dice, es decir, estoy haciendo el inicio de sesión con estos datos, la idea es que ustedes vengan acá con estos mismos datos y esto mismo lo hagan, pero con este front que ya diseñamos, o el front que está diseñando cada quien, ¿no? Pues aquí, bueno, aquí el usuario, bueno, aquí quedó correo electrónico, pero realmente pues el usuario no es un correo, y la contraseña, y cuando le den ingresar, bueno, aquí me está esa plantilla, me valida que el usuario sea un correo electrónico, ¿no? Entonces tendría yo que complementarlo por acá. Y ya validarían ustedes entonces que cuando le dé ingresar, si los datos son correctos, me muestre este mismo mensaje que estamos sacando a través de Postman, inicio de sesión exitoso, o si le estamos dando unos datos que no son, me muestre el mensajito que los datos han sido incorrectos. ¿Y por qué falló? Conexión con la base de datos o el back. Alguno de los dos se debió caer, se debió detener. Este es el front y entonces este es el back. Ah, sí, mire, se detuvo. Volvemos a levantarlo. No app.js. Debemos volvernos aquí al back. Mhm. Me perdió la opción que dice iniciar aquí, terminal integrado. Listo, ahora sí está corriendo otra vez en el puerto 3000. Y si volvemos a probar aquí Postman, ahora sí funcionó. Y el mensajito que debería salir es error de inicio de sesión o usuario y contraseña no válidos, pero directamente desde el front que ustedes están diseñando. Preguntan, muchachos. Ya es cuestión de que sigan ustedes estos pasos que están acá, aquí, en la carpeta de usuarios service.ts. Entonces colocan esta configuración. En la de
componentes van a colocar esta otra, solamente van a reemplazar ustedes los valores por usuario o el nombre que le hayan colocado. Esto es lo que ya tenemos. Y ya no, lo último es probar el proyecto terminado. Dependiendo los estilos que ustedes le estén colocando, pues va a quedar así o va a quedar según los estilos que ustedes coloquen. Eso es todo. Revisemos entonces ahora sí nuestra guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje dice que para la evidencia guía, en la guía de aprendizaje 8, competencia 220-50-10-96, actividad de aprendizaje 1, evidencia 2, que es esta misma, módulos integrados, exactamente es esa. Dice que esta evidencia se enfoca al aprendiz acerca de la forma de cómo debe integrar los módulos, valga la redundancia, integrados del sistema desarrollado. Elementos a tener en cuenta. Estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo. Ya lo hicieron, ya lo hicimos. Se deben conocer los requerimientos del sistema. Eso pues cada uno de ustedes lo sabe con su proyecto, cuáles son los requerimientos de sus clientes, ¿sí? Contar con documentos o actas de aprobación de los requerimientos. Son los diferentes artefactos que ustedes han venido trabajando durante toda la etapa lectiva. Manejar un repositorio. Bueno, sigo leyendo. Manejar un repositorio de control de versiones como Git o GitHub o cualquier otro para entregar el código fuente, entregar los archivos ejecutables, entregar las URL en donde se han desplegado los módulos, entregar la documentación por módulo y componente donde se registraron los datos de entrada y salida. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Cada módulo pues debe contener una descripción del propósito, ¿cierto? Los datos de entrada, los datos de salida, los endpoints que ustedes, que ya se crearon también y que ya los tienen aquí en Postman. Eso es lo que van a incluir también en ese puntico. Van los ejemplos de las requests o los response que se utilizaron en el back. Recuerden que por aquí tienen ustedes en los controladores ese código para crear, por ejemplo, un registro. Aquí utilizan el request y el response. Eso es lo que pueden ir pegando en estos para darle solución o para darle cumplimiento a lo que se está solicitando en la guía. Dice por aquí también informar acerca de las pruebas realizadas en cada módulo y su resultado, documentar las configuraciones de servidores o de bases de datos y documentar los ambientes de desarrollo y pruebas. Aquí pueden utilizar o apoyarse en la herramienta Postman, ¿cierto? Que fue la que se utilizó para evaluar o para probar la API REST. Pueden tomar pantallazos, no, eh, copiar esto o tomar el pantallazo y pegarlo ahí en el documento. Y también que les sugiero que exporten esta colección, la exporten, la guarden dentro de su carpetica del proyecto y cuando suban la carpeta general, que está el back, que está el front y la carpetica que van a crear con las colecciones de Postman, que es la que van a subir al repositorio, me pegan ese link dentro del documento, el PDF que ustedes están creando con todo esto que nos está solicitando aquí la guía. Y de esa manera yo voy a poder también probar esos endpoints cuando clone o cuando baje
el repositorio que ustedes subieron a Git. Y por último aquí dice entregar manuales técnicos. ¿Qué pueden entregar o qué pueden colocar ahí? Por ejemplo, la visualización del formulario, un pantallazo del front que crearon, un pantallazo. Si mi proyecto fuera este, pues yo le tomaba una captura de pantalla a esto y la pegaba ahí en ese puntico. ¿Listo? Pueden tener también capturas o pegar el código en el cual se configura el envío o la actualización de las listas y los diferentes endpoints. ¿Qué más podría ir ahí? Podrían incluso tener el código donde se establece la sincronización entre el servidor, entre Angular y la API. Y como manual técnico, pues pueden ustedes describir la forma cómo instalaron, cómo configuraron, ¿sí? Las diferentes herramientas que se utilizaron acá. ¿De acuerdo? Preguntas, muchachos. José, Milena o Sergio. No, profe, por mi parte no. A ver por aquí en el chat si hay algo. Un poco complejo, toca es practicar. Si realmente, recuerden que yo siempre les he dicho, ¿no? La única manera de que se aprende a programar es programando. Yo no conozco ninguna otra. Ok, interesante, muy bien, Milena, perfecto, todo muy claro. Perfecto. Listo, pues no siendo más, y ya para concluir, recuerden que con esta práctica pues logramos construir una aplicación completa utilizando la arquitectura MEAN, comprendiendo pues todos los procesos de desarrollo, eh, la estructuración del proyecto, la configuración del entorno, la configuración de una API REST, la conexión hacia la base de datos, la generación de componentes en Angular, ¿sí? La integración del frontend y el backend, que creo yo que era algo también que estaban en la expectativa de todos ustedes, y pues las pruebas completas del sistema. Esta experiencia con seguridad fortalece las habilidades necesarias para desempeñarse en proyectos reales dentro del sector del desarrollo de software. Los invito entonces a continuar revisando el material de formación, a explorar los ejemplos paso a paso y especialmente a practicar. Gracias por su participación, por su atención y compromiso durante este encuentro. Nos vemos entonces en la próxima sesión. Muchos éxitos y que tengan un excelente descanso. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Un gusto.